La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio.
Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
siempre. Aleluya. Cantaremos a ti. Aleluya. Precioso Dios. Aleluya. Solo tú eres digno. Aleluya. Digno de suprema alabanza. Digno es el Cordero, por siempre, por siempre y siempre. Aleluya, yeah, yeah, yeah. Aleluya, yeah, yeah. Aleluya. Sí, cantado, eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Cantamos. Por siempre al Rey, al que vive por los siglos. Jesús el Rey, toda gloria y toda honra al que vive por siempre. Cantamos a Jesús. Yeah, 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 yeah. Aleluya. 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 Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos reinas. Aleluya. Aleluya. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú marcas en mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado hoy volver. Siempre en mi mente estarás tú.
conocer tu amor, mi vida cambió. Tú marcaste mi corazón, tu rostro quiero ver, a tu lado hoy volver, siempre en mi mente estarás tú. Jamás podré olvidar tu amor, nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos, siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo. Jamás podré olvidar tu amor, nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos, siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo. Hoy vuelvo a tus brazos, siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una alegría volver a encontrarnos esta mañana para poder compartir también la palabra. Les invito a orar allí donde están para poder empezar a meditar en el texto que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias por este tiempo. Oramos agradecidos porque tú nos das la oportunidad una vez más de estar en tu presencia. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, aplícala a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Retroceder nunca, rendirse jamás, es el título de una película de artes marciales producida más o menos en el año 1986, donde al protagonista se le anima a luchar siempre sin desmayar para que él pueda alcanzar la victoria. En el plano espiritual, Jesucristo también nos ayuda o nos anima a seguir orando con persistencia, sin desmayar, sin perder nunca la fe para poder alcanzar la victoria en la vida espiritual. El Evangelio de Lucas 18 comienza con una parábola que ilustra este principio, donde Jesús está hablando a un grupo de sus discípulos más cercanos. Así que vamos a abrir la Biblia ahí en Lucas capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Escuchemos la historia que contó Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La parábola comienza después de un breve discurso que el Señor Jesucristo ha pronunciado en el capítulo 17. Pero el asunto de esta parábola es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mis amados hermanos y amigos, no importa cuán sombríos sean los tiempos, nosotros los creyentes debemos persistir en la oración, estando seguros de que Dios escuchará y responderá a su pueblo las oraciones que se ajustan a su voluntad. Así que esta historia es un estímulo para los creyentes que viven en tiempos malos, viendo quizás aumentar la hostilidad del mundo, percibiendo el juicio, sintiéndose solos y aislados, como es el tiempo en que estamos viviendo. En otras palabras, esta historia tiene una aplicación particular en nuestros tiempos. Los días son malos. La necesidad es crítica. Nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas y persistentes. No debemos desmayar. Así que en esta historia veremos rápidamente tres cosas. Vamos a ver, echar un vistazo al juez, las características de este juez, a la viuda y el resultado final cuando todo cambió. Entremos rápidamente a examinar un poco quién era y cuáles eran las características de este juez. Fíjese, las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en la cultura de la época. La justicia a menudo era muy difícil de conseguir, como nuestra cultura, ¿verdad? El más alto tribunal religioso en Israel era el Gran Sanedrín, que constaba de 71 jueces, todos ellos líderes religiosos considerados expertos en la ley. Su poder, obviamente, era opresivo y a menudo injusto, al punto que ellos idearon y llevaron a cabo la conspiración que finalmente terminó con Cristo en la cruz. Así que este Sanedrín estaba plagado de injusticia y corrupción. Pero se dice que había otro nivel de tribunales religiosos bajo el Gran Sanedrín, y cada una de las ciudades más grandes en Israel tenían sus respectivos tribunales conocidos como Sanedrín Menor,
que constaba con 23 jueces en cada ciudad. Al igual que en Jerusalén, estaban fuertemente influenciados por la doctrina de los fariseos y por las normas de los saduceos. Por lo tanto, las resoluciones de estos jueces eran superficiales, basadas en tradiciones humanas, eran propensos a emitir juicios severos o apresurados y a menudo se volvían normalmente o notoriamente corruptos. Pero es interesante, además de todos estos jueces, Roma había nombrado magistrados locales y jueces locales, autoridades municipales que juzgaban los casos penales y atendían los intereses de César. Ellos eran lo peor de lo peor, notoriamente carentes tanto de moral como de escrúpulos. Ahora, la descripción de este juez de la historia deja claro que él era uno de esos nombramientos romanos. ¿Por qué? Porque dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso es lo que encontramos en la historia en el versículo 2. No, en otras palabras, no mostraba reverencia a Dios, a su voluntad o a su ley. Y además era completamente indiferente a las necesidades de las personas y sus causas justas. En realidad, se había convertido en un juez porque amaba el estatus que le daba y el dinero que le producía, no porque amara la justicia. No se inmutaba por la compasión o la comprensión. Ahora, para empeorar la gravedad de su malvada personalidad, descubrimos que este juez no era ingenuo, es decir, no se engañaba a sí mismo. Él era plenamente consciente de lo libertino que era. ¿Cómo sabemos eso? Porque él reconoció sin rodeos quién era. Él mismo dijo, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, en el versículo 4. Él mismo lo decía. Por su propia confesión, este hombre vivía en abierto desafío al primero y al segundo de los grandes mandamientos que encontramos en la Escritura. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a sí mismo. En otras palabras, era un ser humano completamente amoral. Su iniquidad resultaba en todo tipo de consecuencias trágicas, ya que tomaba decisiones diarias que afectaban las vidas de las personas. En resumen, a este juez le faltaba la decencia básica, carecía de nobleza y de afecto natural. No le importaba ni Dios ni la humanidad. Parecía impenetrable a cualquier petición. Aplicable también a estos tiempos, ¿verdad? No obstante, esta parábola nos enseña una lección positiva acerca de Dios y cómo Él contesta nuestras oraciones a pesar de todo, empleando como ilustración el comportamiento perverso de este juez injusto. Miremos ahora a la viuda. Nos imaginamos que era una viuda pobre y que esta viuda había sido víctima de alguna injusticia u opresión. Al parecer, esta viuda estaba sola y desamparada. Tenemos que tener en cuenta que en esa cultura los tribunales pertenecían exclusivamente a los hombres. No es como en estos tiempos. Ninguna mujer habría apelado a un juez si había un hombre en su vida. Así que al parecer, su marido de repente habría muerto o de repente no lo habría tenido, pero no tenía hermano, no tenía padre, hijo, ni pariente, ni vecino, etcétera, etcétera, conocido, que pudiera defender su caso. Ahora, esta viuda representa a los que son extremadamente pobres, impotentes, indefensos, carentes, desconocidos, sin amor, sin cuidado y de cualquier otra manera de repente desesperados. Ahora, la ley era explícita en estos casos. Dios mismo había ordenado en Éxodo capítulo 22 en adelante,
que a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, decía la palabra, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Estaba escrito en la ley de Moisés. Esta mujer en realidad estaba suplicando justicia, no un trato especial. Pero aquí comenzamos a ver lo interesante e importante en la característica de esta mujer que también deberíamos tener nosotros como iglesia. Esta mujer era incansable. Es interesante. Ahora, el tiempo del verbo en Lucas 18:3 significa acción repetida. Ella iba, el tiempo del verbo es eso, significa acción repetida. Dice la Biblia que venía a él constantemente. Constantemente. Es decir, volvía una y otra vez, reclamando a este juez injusto, hazme justicia de mi adversario. Literalmente, defiéndeme. Eso es lo que le decía cada vez que venía esta mujer viuda a donde este juez injusto. Su desesperación indica que le habían quitado de repente todo en la vida, que ya no tenía nada que perder. Pero la respuesta inicial del juez a la mujer fue increíblemente fría. Se negó a atenderla, desestimó su caso. Le pareció de repente insignificante, no tuvo compasión. Fue impresionantemente hasta diabólico, podríamos decir. Así que este juez, sin consideración, echó a un lado a esta pobre mujer como si fuera un molesto mosquito. Y esto continuó, como hemos leído en la historia, por algún tiempo. Pero finalmente vemos en el versículo 4 y 5 que todo, absolutamente todo, cambió. Volvamos a leer una vez más estos versículos, 4 y 5. Dice, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. De repente, todo cambió. El juez tuvo un cambio de corazón. Pero es interesante, no porque se arrepintiera de su maldad o omitiera la justicia de la causa justa de esta viuda, sino porque se cansó de escuchar sus constantes súplicas. Así que este juez injusto hablaba consigo mismo. Él sabía que era un miserable y lo admite, pero la viuda lo estaba irritando. Y él podría silenciarla fácilmente concediéndole su petición. Así que decidió hacer eso solo para que ella no siguiera viniendo una y otra vez. Es interesante. La frase que se traduce de continuo proviene de dos palabras en el texto griego, eistelos, y esta significa hasta el final o sin fin. Y es una expresión común que significa para siempre. Parafraseando lo que el juez estaba pensando acerca de esta viuda, ella va a seguir viniendo para siempre y me agotará la paciencia. Ahora, la expresión me agote la paciencia es un término griego que se emplea en boxeo y que significa asestar a alguien un golpe pleno en el rostro. Y es la misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios 9:27, donde se describe a sí mismo el apóstol Pablo como uno que lucha, no como quien golpea sin saber a qué, como quien golpea el aire. Él sabía realmente a dónde tenía que pegar. Ahora, las peticiones repetidas de esta mujer, entonces, eran como un garrote verbal para este juez. Ella no era solamente una mujer problemática para él,
sino que además era un fuerte dolor de cabeza. Así que este poderoso, escuche eso, inconmovible juez fue derrotado por una mujer indefensa simplemente mediante su persistencia. Interesante. Él todavía no tenía ningún respeto a Dios o al hombre. Estaba en busca de sus propios intereses y tenía que deshacerse de ella. Así que finalmente este juez injusto falló a su favor. Ahora, es allí cuando el Señor lanza una pregunta en el versículo 6 y 7, y el Señor dice: si un juez injusto está dispuesto a conceder una petición debido a la persistencia constante, ¿cuánto más no hará Dios, dice Jesús, quien es grande y bondadoso? Mis amados, si sabemos que Dios nos ama, podemos estar seguros de que responderá nuestras oraciones que se ajustan a sus planes y voluntad. No debemos darnos nunca por vencidos. Ahora, es posible que Dios no responda inmediatamente, pero cuando eso sucede, mis queridos hermanos, siempre hay una buena razón. Cuando persistimos en la oración, a pesar de que todavía no hay respuesta, crecemos en carácter, crecemos en fe y crecemos en esperanza. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios requiere de nosotros, de ti y de mí, que clamemos a Él día y noche. No sé por qué cosas estarás orando tú en tu vida. Y quizás al no hallar todavía respuesta, has desmayado, has dejado de pedir, has dejado de clamar. Pero que esta mañana Dios te anima a ti y a mí, nos anima a nosotros a seguir orando, noche y día, a seguir clamando a Dios sin desmayar. Debemos orar en particular para no ser vencidos por nuestros enemigos espirituales, como lo hacía esta pobre viuda. La Escritura nos muestra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que de repente podríamos decirle: Señor, danos fuerza, dame fuerza para mortificar la corrupción que hay en estos tiempos, la tentación que llega a nuestra vida, la oposición, el temor, la ansiedad, la preocupación, la depresión, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la necesidad en oración. Yo quiero concluir esta mañana mirando algunos contrastes en esta historia que creo que nos dejarán lecciones prácticas que nos animarán a no desmayar en la oración. En primer lugar, esta viuda era ajena al juez, pero el pueblo de Dios, incluídote a ti y a mí, somos sus elegidos. Dios conoce y ama a los suyos. En segundo lugar, la viuda era una, pero los elegidos de Dios son muchos. Significa que las oraciones, nuestras oraciones, se multiplican. Ella apelaba a un juez que se mantenía a distancia, mientras que nosotros acudimos a un Padre que nos pide que nos acerquemos a Él cada día, que Él está dispuesto a escucharnos y a responder. Ella acudía a un juez injusto, pero nosotros acudimos a un Padre celestial que es justo, Ella no tenía ningún amigo que intercediera por ella, pero nosotros, tú y yo, mis queridos hermanos, tenemos abogado para con el Padre, pues es su propio Hijo. 1 Juan 2:1 nos dice que tenemos un abogado, Jesucristo, abogando por ti y por mí, el cual vive siempre para interceder por nosotros, eternamente, para siempre. Ella no disponía de ninguna promesa de que sería escuchada, pero nosotros
tenemos promesa de que si continuamos pidiendo, se nos dará. Dios responderá. Ella solamente podía acudir al juez a ciertas horas, pero nosotros podemos acudir a Dios a cualquier hora, día y noche, porque nuestro Padre Celestial no duerme. Por último, la importunidad de la viuda molestaba al juez, pero la nuestra le agrada sumamente a Dios. De ahí nuestra esperanza, mi hermano, mi hermana, segura de que nuestra oración perseverante, ferviente, es agradable y eficaz delante de nuestro Dios. ¿Qué les parece si terminamos orando esta mañana? Padre, gracias por animarnos a que, como esta historia de esta viuda, Señor, no dejemos de orar. Mañana, tarde y noche, a cualquier hora, Padre, gracias, porque tú siempre estás dispuesto a escuchar nuestras peticiones, nuestros ruegos, Señor. Vivimos una hora dura, difícil, Señor, aún como tu pueblo, pero, Señor, tenemos esta herramienta de la oración para poder llegar al trono de tu gracia, Dios, y poder suplicar por todas las situaciones que vivimos, Señor, para poder enfrentar toda tentación, todo problema, Señor, toda ansiedad, toda depresión. Mientras que estamos orando en esta mañana, me dirijo a ti, mi hermano, mi hermana, que de repente en este tiempo ha sido asaltado por el miedo. Es natural, es humano, por la ansiedad, por la preocupación, la depresión. Insiste en oración delante de tu Dios. Él está presto a escuchar y a fortalecer tu alma y tu espíritu. Padre, ayúdanos y también ten misericordia de aquellos amigos, familiares que también están enfrentando esta hora oscura, Señor, y que te necesitan. Permite, Señor, que ellos puedan encontrar el sosiego, la paz que solamente tú puedes darnos. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.